Entonces, vamos a comenzar con esto, que es algo que resulta un poco impactante, porque el texto dice que la creación comenzó el atardecer anterior al domingo 23 de octubre del año 4004 a.C. del calendario juliano, cerca del equinoccio de otoño. Es una afirmación contundente, como que no da lugar a dudas o a poder decirle, bueno, ¿por qué resulta esto así? Esto lo afirmó James Ussher, que era un arzobispo anglicano preocupado por el tema de la separación, la legitimación de la iglesia anglicana. Eh, Recordemos que la iglesia anglicana aparece por obra de Enrique VIII y no estuvo aceptada por la iglesia romana, no tenía aceptación. La iglesia de Roma decía que ellos eran la verdadera iglesia porque descendían de Pedro. Entonces, este don Ussher decidió redoblar la apuesta, se puso a hacer un libro que es llamado Los Anales del Mundo, en donde demostró de alguna manera, demostró, o eso es lo que pretendía hacer, a través de una larga genealogía, conectar a Enrique VIII con Set, el tercer hijo de Adán. O sea, llegaba más lejos que la iglesia. Entonces, de alguna manera, esa era para ellos la verdadera iglesia. Tenía toda esa intención. Ahora bien, más allá de este anécdota o esta lucha por el poder o este manejo de los textos antiguos, que con la búsqueda de establecer algún elemento legitimante por un poder político, algo que no es propio de Ussher, sino que justamente la Biblia, el desarrollo de la Biblia da cuenta permanente de esto, ¿no? De dónde salen los textos, por qué se escriben los textos, por qué se escriben sobre ciertos personajes de la antigüedad, estamos hablando de la antigüedad propia del tiempo en que se escribió la Biblia. ¿Por qué se escribía sobre Moisés? ¿Por qué tanto énfasis en esa personalidad? Bueno, todo este tipo de cosas, más allá que para nosotros hoy responden al campo de la religión, por entonces no era propio de la religión, sino de la vida política y del poder político. La política englobaba todo, o sea, la religión, lo que nosotros llamamos religión, estaba metido dentro y con nosotros pasa también lo mismo, lo que pasa que nosotros marcamos diferencia entre lo que es la religión, por ejemplo, lo que es la vida política, lo que es cómo nos vestimos, qué hacemos en nuestra vida privada y qué comemos, ¿no es cierto?, en lo cotidiano. Pero en la antigüedad esa diferencia, y particularmente en el mundo de la Biblia, no existía. Todo era parte de lo mismo. Cuando yo me refiero al tema de las comidas, por ejemplo, recordemos lo que habíamos visto en la etapa anterior, cuando ciertos grupos ponían énfasis en la ley, por ejemplo, ¿no? La ley mosaica marcaba. Por favor, hay gente que tiene el micrófono abierto, que se fijen, que por ahí metemos un poco de ruido. Eh, la ley mosaica daba prescripciones de todo tipo, higiénicas o alimentarias fundamentalmente, y eso había que cumplirlo, digamos, a rajatablas. Eso recordemos que fue uno de los, de los elementos que de alguna manera favoreció al desarrollo del cristianismo, cuando el cristianismo se aparta de esa tremenda ley, de esa cantidad de leyes que hacían casi imposible la vida, cumplirlas en la vida cotidiana. Entonces, este tipo de cuestiones va mucho más allá de lo que nosotros hoy consideraríamos religioso.
el interés por el principio de los tiempos siempre fue algo que llamó la atención. Inclusive si ustedes se ponen a pensar un poco, son de los primeros relatos que nosotros incorporamos dentro de nuestra vida religiosa, por así decir, ¿no? Los que tuvimos comienzos religiosos, o por lo menos tibios en mi caso, porque en mi casa no eran muy observadores de la religión, iban a misa muy de vez en cuando, pero íbamos a una escuela, la primaria, una escuela cristiana, católica, ¿no? Y bueno, pero el impacto que producía en nosotros, en los chicos como éramos nosotros, los relatos de la creación, da cuenta que hay algo muy profundo y que se emparenta con el tema de los cuentos populares y de los mitos. Entonces, cuando Ussher da esta determinación, es como que de alguna manera da un inicio a un tipo de indagación respecto de si se puede hacer ese tipo de cosas, si se puede tomar a la Biblia como si fuera un elemento histórico o como si fuera un compendio de textos que tienen que ver directamente con la historia, y se podría armar una genealogía hasta llegar al principio de los tiempos. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Existieron en realidad? Bueno, había muchas voces a favor, porque se vivía, Europa era cristiana, inclusive había luchas internas por imponer el auténtico cristianismo, pero además había muchas voces también críticas al respecto. Entre esas voces, por ejemplo, estaba Hobbes, ¿no? Y Spinoza, un judío muy tremendo, ¿no? Cuyas obras fueron condenadas por el mismo judaísmo, o sea, porque decía cosas que no cuadraban con la religión, ¿no es cierto? Entonces, el Dios cristiano, el Dios hebreo, vamos a hablar del Dios hebreo, es un Dios único y todopoderoso, y a través de la palabra genera este tipo de cosas como el universo, cosas tan sencillas como el universo. Él dice, da una orden y eso sucede directamente. Era algo bastante raro dentro de la mitología, porque la mitología, hacer narraciones mucho más antiguas, tenían una forma más más lineal, más materialista de generar el universo. Se hacía con material y prácticamente con las manos, con la acción de algo, y no tanto con la palabra. El tema de la palabra fue un paso adelante. El tema está que no la dieron los judíos, sino que las habían dado ya antes los egipcios, como vamos a ver en otras clases, con la cosmogonía de la ciudad de Memphis, donde aparece un Dios creador que también crea a través de la palabra. De todas maneras, tenemos que considerar que el relato que aparece en la Biblia es un relato tardío y muy de alguna manera elaborado desde el punto de vista de que no es un relato nada más que va del oral al escrito, sino que es elaborado por un grupo que sabe lo que necesita y sabe lo que está diciendo. Vamos a ver que el pueblo judío es un pueblo que aparece de forma tardía en el Antiguo Oriente Medio. Y esto nos da la pauta de que el relato de la creación judío es un relato elaborado a partir de una visión propia, por supuesto, y una visión innovadora, porque de eso no hay ninguna duda, que el pueblo judío fue innovador en muchos aspectos de los textos y de los relatos que tenían del imaginario. Pero el material con el que está hecho el relato o los relatos que aparecen en la Biblia sobre la creación son a partir de la rica cultura del Antiguo Oriente Medio.
esa cultura que se transmitía de un pueblo a otro. Había elementos comunes en toda la región, más allá de los elementos mitológicos que, como vimos, parecen ser comunes en todo el mundo. Había elementos propios de Oriente Medio que se pasaban las fronteras de estos reinos y se podían trabajar, cada lugar los adoptaba y los transformaba en función de las necesidades. Este Dios todopoderoso, único, eh, para que su relato pueda llegar a ser parte de esta teología monoteísta, tenía que estar desprovisto el relato de toda posibilidad de aparición de otro Dios. Esto sí marca la diferencia notable con el resto de las culturas de Oriente Medio que son politeístas. La existencia de un solo Dios impedía la competencia de otros dioses. Por eso, esta gente que yo les comentaba recién había pensado sistemáticamente, detenidamente y con mucho tiempo en los relatos de la creación, se ocuparon de que no aparecieran ningún vestigio de algún otro tipo de divinidad. Así todo, vamos a ver más adelante que hay indicios de otras divinidades, de otras formas divinas, ¿no? Sin embargo, hubo toda una intención de desmitologizar, si bien a ellos no, esa palabra no, por supuesto, no existía, de limpiar el relato de alguna posibilidad de la existencia de otros dioses. Entonces, todo el relato bíblico de la historia, de los orígenes de lo que va a ser Israel, aparece con Abraham, que era originario de Ur. Después vamos a hablar un poco de esto. Pero Abraham era originario de Ur y tiene una relación con Dios, quien le promete que él va a ser el origen de una gran nación. Y le promete llevarlo a la tierra prometida. Esa tierra prometida es la zona de Canaán, la actual Palestina. Ahí lo tenemos. Esta línea roja marca la trayectoria de Abraham desde Ur, una ciudad del sur de Mesopotamia, una ciudad muy, muy antigua por entonces, porque ya era una ciudad sumeria. Recordemos que había pasado ya mucho tiempo de la civilización, del origen de la civilización sumeria, así que era una ciudad muy, muy antigua y tenía un gran prestigio como ciudad templo, como ciudad religiosa. Entonces, esta es la línea de acuerdo con el relato bíblico que realiza Abraham cuando Dios se propone a mostrarle la tierra. Yo voy a ir bastante rápido porque seguramente esto es muy conocido para algunos de ustedes. Lo deben tener muy bien sabido. Es más, esta clase tendrían que haberla dado, Marianne tendría que haber dado esta clase porque ella se lo sabe a la perfección. Pero es más que nada para recordar un poco y para comparar un poco con lo que es el relato científico, ¿no es cierto? Que tiene bastantes objeciones a todo esto. Entonces, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Y en un momento, para refrescarle un poquito la memoria nada más, Dios le pide una muestra de adhesión, una muestra de fe, y le pide un sacrificio. Entonces decide sacrificar a Isaac, y hay en un momento Dios se arrepiente. Pensé que había puesto la imagen. Dios se arrepiente y impide ese sacrificio. Dice que es suficiente, ¿no es cierto?
esa es una imagen también muy impactante de una persona que decide matar a su hijo. Algo que dentro, si eso está en la Biblia, no digamos que era común, pero se sabe que había ese tipo de rituales de esa naturaleza. La Biblia varias veces retoma este tema. Entonces, la Biblia no es un documento histórico, pero sí muestra un montón de elementos que pueden ser históricos, o de hecho son históricos como elementos, pero no como el gran relato. Este sería uno de los casos, mostrar que en Oriente Medio había costumbres de ese tipo, ¿no? Entonces, en este caso se podría llegar a cotejar con otras fuentes que sí, que lo que está diciendo la Biblia era, no sé si era muy común, pero que sí sucedía en algunos casos. La historia que sigue es la de la descendencia de Isaac, que es Jacob y Esaú. Esaú era el mayor y era el que iba a ser el heredero, lo que se llama la primogenitura. Era el poseedor de la primogenitura. Sin embargo, la historia bíblica dice que Jacob había salido segundo, agarrado del talón de Esaú. Y eso, según la Biblia, era como una muestra de que la primogenitura debía corresponder a Jacob. El relato después continúa con que crecen, Esaú es velludo, tosco, se dedica a trabajos muy duros. En un momento, Esaú vuelve de trabajar y tiene mucho hambre y le dice que a Jacob que le prepare un guiso. Y Jacob le hace el guiso y dice, bueno, quiero comer. Dice, bueno, pero vendeme, te cambio por el guiso la primogenitura. Y bueno, Esaú le cambió la primogenitura y ahí quedó como que Jacob era, en posesión de esa primogenitura, era el legítimo heredero de Isaac. Ahora bien, después el paso que sigue es cuando el padre le quiere dar la bendición a Esaú, en complicidad con la madre, lo reemplazan al hijo, se pone unos elementos que parezca más peludo y demás, y engañan al padre y el padre le da la bendición, creyendo que se la está dando a Esaú, se la termina dando a Jacob y Jacob queda como el heredero. Este tipo de historias por ahí no cae muy bien. Yo estuve viendo, por ejemplo, algunas páginas que no son científicas, que son bien religiosas, y está salteada esta parte de la historia, porque no es muy legitimante que a través de un engaño una persona pueda heredar. ¿Se entiende? No son historias en donde, si uno las analiza con una visión de actualidad, no hubo una vivada, y por la vivada es heredero. Si yo soy seguidor de esa línea, es como que por ahí no me está dejando bien parado a mí como descendiente. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una historia muy correcta desde nuestro punto de vista. Será por eso que en estas páginas que yo vi que por ahí se las salteaban, aparecía la versión del guiso, aparece, pero no aparecía, o aparecía lavada esta situación del engaño al padre, de engañar al padre que estaba ciego, ¿no? Esto lo quise poner. Antes que nada le quiero decir que yo cuido mucho el tema de las imágenes, y que no pongo cualquier imagen, doy muchas vueltas para poner las imágenes, tienen que estar, digamos, de alguna manera documentadas, además para evitar confusiones. A veces pongo obras artísticas que son medievales o que son renacentistas, pero cuando quiero mostrar la historia desde el punto de vista de la religión, en todo caso. Y yo ahora, como es el relato de la Biblia,
me tomo la libertad de poner estos grabados de Gustave Doré, que creo que representan muy bien este tipo de cosas desde el espíritu de la religión, de cómo lo ve la religión, ¿no es cierto? No son imágenes que tengan que ver con lo histórico, sino todo lo contrario, tiene que ver con el espíritu, con lo literario, con la intención religiosa que hay detrás de todo esto. Por eso estos textos, estos relatos bíblicos yo los voy a ilustrar con imágenes de Doré. Esto también es un relato muy impactante porque Jacob en un momento se encuentra peleando con alguien que no sabe bien quién es. Después se elabora la idea de que al principio parece que fuera Dios. Después hay unos profetas que lo llaman ángel. Vamos a ver un poquito después también en el texto cómo ver esta escena. Es una escena muy, muy, muy rara. Dice, el varón le dijo, el varón extraño con el que luchaba, dice, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, Israel, de alguna manera, significa el que luchó con Dios. Presten atención siempre en el sufijo el, porque hay muchos nombres, inclusive actuales, ¿no?, que tienen el sufijo el. El sufijo el deriva de un nombre propio de Canaán, que es el nombre del dios cananeo El. También es algo que vamos a ir trabajando un poco a medida que vayamos avanzando con el texto del Génesis. Se van a asombrar la lentitud con que vamos a trabajar el texto porque desde el principio nomás nos tenemos que detener a explicar muchísimas cosas ya de la primera oración del texto del Génesis. Pero yo les voy adelantando algunas cosas. Es muy raro, luchó contra Dios y ganó. Entonces, este personaje que aparece ahí le da un nuevo nombre a Jacob y lo llama Israel. Ese va a ser el nombre. Bueno, después la historia sigue. Acá me adelanté bastante, di varios pasos adelante, pero la historia sigue con que Jacob tiene 12 hijos. Los hijos van a ser portadores de una identidad tribal, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y que después ya más adelante van a recibir tierras y van a formar tribus ya con un territorio. Entre esos hijos está José, un personaje muy, muy inteligente, al cual los hermanos le tienen bastante envidia, y bueno, la historia bíblica dice que en un momento a José lo meten, lo traicionan los hermanos y lo meten en una caravana de gente que se dirige a Egipto, y José termina justamente en Egipto. Ahí es donde está el relato muy, muy conocido. Después primero cae en desgracia, pero después se hace importante porque le interpreta un sueño como si fuera Freud, le interpreta un sueño sobre el tema de las vacas gordas, las vacas flacas al faraón, y llega a caer en gracia, ¿no? Y se incorpora ya a la vida social egipcia con bastante éxito. Dentro de esa línea aparece más adelante Moisés, que va a ser un personaje, se va a considerar el personaje fundador, si bien la historia empezaba con Abraham, fundador ya de lo que van a ser el pueblo de Israel, ya Israel como pueblo, ¿no? Moisés va a ser el encargado de sacarlos de Egipto, porque vivían en condiciones de esclavitud y han sometido a abusos y demás. Viene el tema también de las plagas de Egipto, para que se acuerde por ahí.
La cosa es que, bueno, yo quise poner la escena acá de la apertura del Mar Rojo. Hay una apertura de las aguas. El grupo el grupo del pueblo de Israel pasa a través de las aguas y después las aguas se cierran. Esto de las aguas es algo bastante repetido y algo lo comentamos en otra oportunidad. El poder de las aguas, el poder mitológico de las aguas que dan origen a la vida, pero que también quitan la vida. Y cuando quitan la vida, la quitan para darla de nuevo. Esta idea de la ciclicidad de los relatos mitológicos, como vimos en la clase pasada, el tiempo cíclico y el espacio jerarquizado. ¿Se acuerdan un poco de eso? A pesar de que fue muy densa, la clase pasada por ahí alguno retuvo este tipo de conceptos que van a estar presentes. Entonces, y el agua hablamos de otras aguas también, el agua del bautismo, por ejemplo, que es una tradición una creencia que llegó hasta nuestros días. Inclusive las iglesias evangelistas, en una especie de búsqueda como de autenticidad, han renovado en muchos casos, no sé si en todos los casos, pero esta idea de sumergir a las personas en el agua, como se supone que era en la antigüedad, ¿no es cierto? La Iglesia católica lo ha ido simplificando con mojar la cabeza, cada vez más simple, ¿no? Pero la idea era que uno se tuviera que sumergir en el agua y después salir. Esta idea aparece también en el diluvio que cubre la tierra para producir la generación de una nueva humanidad renovada, con otras características. Bueno, en el deambular, por el deambular en el desierto se producen varias escenas memorables, pero seguramente la más importante es esta de la obtención por parte de Moisés de las tablas de la ley. Primero, por supuesto, se indigna cuando baja del monte y ve que están adorando un becerro. El resto del pueblo de Israel que él llevaba están adorando el becerro, se enoja y rompe las tablas. Bueno, después, en lo que sería el primer acto de fotocopiadora, Dios le da unas tablas nuevas, le dicta unas tablas de nuevo. Entonces, fíjense que hasta este momento el mismo pueblo creía en la diversidad de dioses y en los dioses que llamaríamos después paganos, porque están adorando un becerro de oro. Esto tiene toda una historia. Recordemos que las historias que cuentan la Biblia no son de la época que está relatando la narración esa, sino que son muy, muy posteriores. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Por qué estaban adorando un becerro de oro? Bueno, lo vamos a descubrir después más adelante, cuando veamos de qué época es esta narración. Este es el itinerario también bíblico. Todo esto es bíblico, ¿eh? No tiene que ver con la historia, es la narración de la Biblia. El pasaje natural por donde se iba a Egipto se iba con cierta facilidad. Había una ruta acá que bordeaba el mar Mediterráneo, que era una ruta por la cual se entraba a Egipto. Pero supuestamente Moisés toma otra ruta, porque esa ruta iba a estar muy controlada, y toma una ruta que lo lleva acá, cerca de Suez, digamos, para tener una referencia actual, ¿no? Y ahí es donde se cruza el mar y cruzan a la península de Sinaí. Es un lugar muy, muy desértico, ¿no es cierto?, que tiene una zona de montes y demás.
y hay un deambular por el desierto durante 40 años. O sea, ahora sí podemos decir que es Yahvé, porque en el monte Sinaí, junto con las tablas, Dios le dice su nombre. En realidad no le dice su nombre, sino que le dice que él es Yahvé. Y la interpretación de Yahvé es que yo soy el que soy. Nada parecido a la canción de Sandra Mianovich, ¿no? Eso es otra cosa. Pero eso es lo que le dice. O sea, también vamos a analizar el tema del nombre después más adelante. Es todo un tema el asunto del nombre, porque el nombre del Dios de Israel no se va a conocer nunca. Se lo va a llamar Yahvé, inclusive hay, ellos van a tratar de no escribirlo, porque como sería un sacrilegio escribir el nombre de Dios. Todavía se usa eso de no escribir el nombre de Dios o cambiarle una letra o alterarlo para que no sea, ¿no es cierto? Inclusive cuando se pone la palabra Dios, aparece mal escrita y demás, con toda la intención de no estar nombrándolo vanamente, digamos, al nombre de la divinidad. Eso se produce en el monte Sinaí. Bueno, hay un regreso a la tierra prometida. Supuestamente estos 40 años que están deambulando del desierto es para que la generación que salió de Egipto no sea la que va a entrar en la tierra prometida. Entre comillas, lo que va a entrar es una generación limpia ya, supuestamente. Es una nueva gente, pero de la misma sangre, del mismo grupo étnico. Entonces, entran a través de lo que sería Transjordania y cruzan al otro lado del río Jordán. El que Moisés tiene por una prohibición de Dios no puede entrar a la tierra prometida. Entonces el que pasa a tener el liderazgo es Josué. Entonces Moisés termina muriendo en un monte del cual puede llegar a ver la tierra, pero no puede pisarla. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, el cruce del Jordán para llegar a la tierra primitiva tiene cierta similitud con el cruce del Mar Rojo por parte de Moisés. Otra vez, las aguas que se abren, es la misma escena, es una escena repetida. Entonces, otra vez, esta idea de la muerte y la resurrección de esas personas. La muerte y la resurrección como si fueran nuevas personas las que van a entrar a la tierra prometida. Es como una especie de sanidad del agua. Entonces, una vez llegada a la región y después de muchas guerras donde hay situaciones increíbles como este milagro del sol y todo este tipo de lluvia de piedras y cosas así, se terminan este pueblo de Israel que venía en estas tribus. Recordemos que habían partido ya de los hijos de los 12 hijos de Jacob. Se instalaron en la región, adquieren más o menos este aspecto. ¿No? Estos límites están establecidos también por la Biblia, no son límites ni históricos ni arqueológicos.
Con esta particularidad, que en la parte sur, la tribu de Simeón fue acoplada, absorbida por la tribu de Judá. Acá yo puse algunas cosas. La tribu de Simeón quedó como fragmentada en ciudades dentro de la tribu del territorio de la tribu de Judá. La tribu de Leví era una tribu sacerdotal, por lo tanto, no era distinta a las otras, por lo tanto, dedicada al culto, por lo tanto, no recibió territorio. Y otra particularidad es que los hijos de José tuvieron cada uno su tribu. Entonces forman 12 las tribus. Con la particularidad de que, bueno, fíjense, Manasés pasa de los dos lados del Jordán. Hay ciertas particularidades. Hay algunas que están en Transjordania. Con el tiempo se irán formando dos regiones, dos reinos. El reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. El reino de Judá va a comprender las dos tribus y el reino de Israel 10. Pero vamos a detenernos un poco en este año. Esto, a partir de acá, ya tiene que ver con un cotejo del relato bíblico con elementos ya de arqueología. Entonces, terminamos con el cuentito bíblico y entramos ahora al cuento de la historia y de la arqueología, de la comprobación de los elementos para poder establecer un relato de tinte científico, ¿no? En el siglo XII hubo una crisis muy grande, se supone, no se sabe bien, ¿no? Pero se supone que hubo varios elementos que confluyeron para formar una crisis. Muchos investigadores habían puesto el énfasis en la aparición de los llamados pueblos del mar, que figuran así en ciertos textos egipcios como pueblos del mar, de los cuales no se puede saber muy bien, o por lo menos está en el campo de la discusión, de dónde bien provenían, cuál es el origen de estos pueblos. Se supone que podrían ser algunos de origen micénico. Se da un momento muy particular de bisagra. Estamos en la edad del bronce, es el fin ya de la edad del bronce, y eso significa, digamos, da pauta de que hubo una gran crisis en ese momento. No puede decirse que los pueblos del mar, que fueron invasores en toda la región, hayan tenido el poder que se le atribuía, porque no hubo un reemplazo en sí de cultura, ni hubo sometimiento de naturaleza política, sino más bien una serie de situaciones muy, muy importantes que tienen totalmente vinculadas con la violencia, pero según dicen algunos historiadores, se sintetizan con esta frase, que después fue usada también en muchísimos casos, ¿no? No había ni vencedores ni vencidos, dice. Y eso da la pauta de que los pueblos del mar no tenían por sí mismos la fuerza suficiente para producir semejante crisis, sino que la crisis tiene que haber sido algo mucho, mucho más grande. Esta crisis se manifestó en la caída del poder de los imperios, pues hasta ese momento dominantes, ¿no? Particularmente del imperio en ese momento se disputaban esta región, el imperio hitita por el norte y el imperio egipcio por el sur, que había tomado ya la parte del sur de Canaán. Esto produce, este desequilibrio político, produce el repliegue de estos imperios. Cada uno se refugia en su región y en sus lugares más seguros.
esto termina con muchísimas ciudades, inclusive termina con el Imperio Hitita, pero hay muchísimas ciudades importantes que llegan a su fin. Entre esas, bueno, saliendo un poco de esta región de Oriente Medio, pero es el fin de la civilización micénica, ¿no? Y cómo es, también es el fin de la dinastía casita que reinaba en Mesopotamia, y en particular de un lugar que va a resultar muy importante después para los estudios bíblicos, que es Ugarit. Ugarit que queda en la costa del Mediterráneo. También lo vamos a ver en las clases que vienen, porque en Ugarit se encontraron Ugarit se descubrió en el siglo XX, entonces se descubrieron un montón de textos que pudieron ser comparados con los textos bíblicos, y hay mucha relación, o por lo menos se le puede llegar a encontrar relación, digamos, de afinidad, o justamente por ser Ugarit haber sido una civilización importante anterior a la aparición del pueblo de Israel en la región, herencia del pueblo cananeo con los cuales los israelitas se enfrentaron, con algunos de esos pueblos cananeos que se enfrentaron. Entonces, hay muchos elementos entre las creencias de los cananeos y los textos encontrados en Ugarit. Por eso resulta tan importante. Entonces, dentro de esa gran crisis, aparecen muchos fenómenos de migración, poblaciones que se empiezan a mover con relativa libertad, porque los grandes imperios están en una fase como de letargo, ¿no? Esperando a ver qué pasa, tratando de pasar de la mejor manera la crisis. Eso permite que ciertos grupos se muevan con relativa libertad en toda la región. Uno de estos grupos es llamado Apiru. Hay diferentes palabras que suenan parecido, con los cuales los especialistas nombran a este pueblo, y muchos creyeron ver en este pueblo el origen del pueblo de Israel. Estos pueblos han sido catalogados como nómades o seminómades, y muchas veces también han sido vinculados con la delincuencia, con entrar a las ciudades y, bueno, tratar de llevarse todo lo que podían en ese momento. ¿Cómo? Saqueos. Saqueos, sí, saqueos también, sí, por supuesto, con ese tipo de cuestiones. Entonces, no relacionarlo, digamos, la opinión posterior fue no relacionarlos directamente con un pueblo, sino que estos Apirus mostraban en realidad una forma social de moverse. Entonces, si bien es posible que haya relación entre los que van a ser más adelante los israelitas y estos Hapirus, no significa que haya una relación directa, que los Hapirus hayan sido directamente los pre o los proto-israelitas. ¿Se entiende? Los Hapirus no tenían que ver con un tipo de etnia, ni siquiera con una lengua en común, sino una forma de moverse, una forma de vivir, y posiblemente un grupo de esos Hapirus posiblemente haya dado origen a la primera aparición de lo que se considera las primeras instancias del pueblo de Israel en la región. Por eso, acá tenemos la primera diferencia importante. La historia bíblica cuenta que cuando se cruza el río Jordán, inclusive en tiempo antes también, pero cuando se cruza el río Jordán, cuando Josué cruza el río Jordán, se llega a la tierra prometida. Pero la tierra prometida está ocupada.
entonces se desarrollan muchas luchas, como yo les decía hoy, luchas en las cuales inclusive el mismo Yahvé interviene a través de fenómenos naturales, milagrosos, ¿no? Para ayudar al ejército de Josué. Y entonces la toma, la llegada de la tierra prometida es vista como una conquista militar. Sin embargo, la arqueología está dando cuenta, si bien por supuesto todo está en el campo de la discusión, ¿no? Pero prácticamente, digamos, hay muy poca gente dentro del campo de la arqueología que pueda llegar a dudar que en realidad lo que se puede ver a nivel arqueológico es como una aparición pacífica de lo que va a ser el pueblo de Israel. No hay vestigio de una conquista militar, sino que estos papyrus, en ese tipo de movimiento de seminomadismo, en un momento se establecen y empiezan a formar poblaciones. Entonces, una cosa es la visión bíblica que trata de imponerle una conquista épica a la tierra prometida. La tierra prometida se consiguió con sangre, se consiguió con gracias a Dios y gracias al patriotismo. Esa idea de patriotismo es la que tenemos, que estuvimos hablando en las clases anteriores también, en nuestras historias nacionalistas. Las historias nacionalistas nuestras se exalta lo militar, se exalta el cruce de San Martín, se exaltan las batallas en las cuales se triunfó. Bueno, este tipo de cuestiones justamente parece ser una parte importante del imaginario de las naciones, las conquistas militares. Entonces, la historia bíblica está tratando de construir una identidad de esa naturaleza, pero la arqueología no da cuenta de una conquista así. Por eso la versión en general, vamos a ver después que hay opiniones al respecto, opiniones diversas al respecto, por lo menos están bastante focalizadas esas opiniones, hablan de una entrada pacífica, como que una cosa más natural de un pueblo que se va asentando y que se va volviendo relativamente importante a pesar de que es insignificante en la región al lado de semejantes estados, ¿no es cierto? Y reinos importantes. Se supone, siempre, esto que estamos haciendo ahora es una especie de relato tipo histórico utilizando las personalidades que aparecen en la Biblia, que no se sabe si son históricas, no se sabe si existieron concretamente. Pero esas imágenes tipo legendarias que aparecen en la Biblia, lo estamos usando para poder armar alguna historia que tenga que ver con lo histórico y con lo arqueológico, que tenga pruebas históricas o arqueológicas. Para el siglo XI se establece un reino unificado por Saúl. Hasta ese momento está lo que la Biblia llama como jueces, que eran como jefes tribales los jueces. Fíjense que está el libro de los jueces en la Biblia que habla justamente de todo este tipo de... Y eran situaciones muy conflictivas, tanto en los aspectos internos como los aspectos externos de la relación que tenían estos jueces con sus enemigos o con sus pares de las otras tribus. Por eso, según ya lo había vaticinado el profeta Samuel, la única solución que había era el establecimiento de algún tipo de monarquía que unificara a las tribus de Israel en un solo reino. Bueno, ese reino fue alcanzado por Saúl. Sin embargo, Saúl dura muy poco tiempo y inclusive en el relato bíblico el mismo Samuel se encarga de buscar un sucesor antes de que Saúl salga. Es como que acá aparece el famoso serrucho, que te serrucha en el piso.
No, pero por orden del mismo Yahvé le dice que va a buscar que busque otro sucesor y encuentra a ese sucesor en David. David, que había sido un pastor de la ciudad de Belén, y justamente en la imagen de David, según el relato bíblico, se unifica el reino. Anterior a la unificación del reino, estaba el establecimiento de estos dos reinos que son los que estamos viendo acá, de los cuales ya hice algún comentario. El reino del sur era el reino de Judá y el reino del norte se estableció como reino de Israel. Por eso esto lleva un poco a confusión, ¿no es cierto? Porque Israel era el nombre, vimos recién que Israel era el nombre que le dio Dios a Jacob después de haber luchado con ese personaje extraño. Pero Israel también es el reino que unifica las tribus del norte. Pero Israel también se llama a todo el pueblo, incluido el reino, el pueblo, digamos, judío. No se sabe bien por qué después de esto los judíos adoptan el nombre de Israel para todo el pueblo. Sí, hay maneras de suponer, ¿no? Porque Jacob era el padre de todos los que van a ser después las cabezas de las tribus y demás. Pero lleva a confusión a veces cuando uno dice Israel, a ver a qué está nombrando, ¿no? En realidad, el relato de la Biblia es propiamente judío. Vamos a verlo un poco más adelante esto, pero le quería ir adelantando un poco. En el norte se establece entonces el reino de Israel, que tiene un momento muy prestigioso con el establecimiento de una monarquía que se llamó la Casa de Omri. Este Omri establece un reino que se vuelve muy poderoso con respecto al sur, que era un reino que no tenía muchas injerencias. Eh, Se establece un reino muy poderoso en el norte, un reino con mucha capacidad comercial, se establecen ejércitos muy importantes, inclusive llegan a vincularse con los asirios de manera relativamente aceptable hasta un momento, ¿no? Eh, eh, y establece también un vínculo que sería un éxito diplomático eh, con los... ay, se me fue. Acá con la costa, con los fenicios. Entonces, fue un reino con todas las letras. En cambio, el reino del sur era un reino muy pobre administrativamente, con muchos conflictos y demás. Esto, por supuesto, que no es lo que dice específicamente el relato bíblico, que describe al reino de Israel como un reino totalmente que actúa en contra de la voluntad de Yahvé, que es un reino que cae permanentemente en el pecado. Justamente este vínculo con Fenicia lleva a la incorporación de una princesa fenicia que termina siendo muy importante en el relato bíblico y que justamente aparece este elemento de vínculo con otros pueblos. Ese vínculo con otros pueblos es visto como una especie de herejía, caer en lo contrario a lo que dice Yahvé, que tienen que adorar a su personalidad exclusivamente. Este vínculo es el que hace que aparezca el tema del culto a los becerros y todo este tipo de cosas. O los dioses propios de Canaán, como la diosa Ayerá, el dios Baal, el dios El. Entonces, la visión que se tiene desde el reino del sur con respecto al reino del norte no es el del esplendor de un gran reino como
siempre considerando el tamaño de la región, el tamaño del reino, el tamaño de los otros reinos que había, que eran muy, muy superiores, pero en términos del pueblo de Dios, por así decir, el reino de Israel se llevaba toda la de ganar, porque había sido un reino muy exitoso, y el del sur no. Entonces, la visión que hay desde el sur es esa visión, una visión totalmente teológica, y que daba permanentemente cuenta de esta caída eh, permanente del reino de Israel en el politeísmo, cosa que era una prohibición. Esto había sido, digamos, un castigo había sido vaticinado por, eh, por ciertos profetas del reino del norte, del reino de Israel, que de alguna manera habían vaticinado que que Yahvé iba a castigar a ese reino justamente por haber caído en el pecado. Estamos hablando de tiempos en que aparece el imperio neoasirio. Los asirios estaban ubicados en la zona norte de Mesopotamia y que luego de la crisis del siglo XII habían resurgido ya, resurgen como un gran imperio muy, muy belicoso, muy impiadoso, hasta términos impiedosos. Hay que ver un poco lo que son los grabados de los asirios, cómo mostraban lo que eran las invasiones y el tratamiento a los pueblos sometidos, y realmente son imágenes espeluznantes, ¿no? El imperio asirio que se expandió por toda la región, siendo el imperio predominante. Entonces, este imperio oprimió a la región. Judá se vio un poco a salvo porque tenía cierto vínculo con el imperio egipcio, entonces por ahí se resguardó un poco más, pero el reino del norte termina sometido a los asirios. Este movimiento profético, ahora que lo veo acá, el movimiento profético que surgió en el norte y que decía que Yahvé iba a castigar a los asirios, se lo llamó, los historiadores les gusta llamarlo solo Yahvé, como un movimiento, le dan características de movimiento tipo político, ¿no? Con un eslogan y todo, porque decían que solo Yahvé los iba a salvar y que solo aquellos que creían en Yahvé como único Dios, como el Dios del pueblo de Israel, en realidad, se iban a salvar, y quienes caían en el politeísmo iban a ser de alguna manera condenados por la divinidad. Dentro de esos profetas estaba Amós y Oseas, que fueron estos que desarrollaron este tipo de profecías. Eh, Judá termina subordinado finalmente a Asiria, y Israel se declara en rebeldía, o sea, en este caso Judá resultó sumiso al poder de Asiria. Eh, Sin embargo, Israel, como se vio más fuerte, no se mantuvo en rebeldía, y en el 722 los asirios terminan con el reino de Israel. El reino de Israel había tenido una capital que era Samaria o Samaria, eh, que estuvimos viendo algo en la primera etapa cuando vimos cristianismo, porque justamente era un lugar que en tiempos de Cristo era visto como un lugar no judío. Si bien la población tenía herencia judía, no respetaban esta idea del único templo en Jerusalén y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, luego de la caída de Israel, los asirios tenían una particularidad cuando producían este tipo de invasiones ya con miras a la destrucción, ¿no?
no al sometimiento. Cuando esto se acaba el sometimiento, cuando se optaba por la destrucción, tenían una particularidad que era la de trasladar las poblaciones enteras de un lugar a otro. Entonces, los israelitas, serían los del reino de Israel, fueron deportados a otro lugar y se termina perdiendo esta relativa conexión que tenían con la religión de Yahvé. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, eh, como si fuera todavía una búsqueda. Inclusive hay religiones que se dicen descendientes de alguna de las tribus de Israel, perdidas de Israel, y todo es como un relato que quedó permanentemente en la cabeza de la gente. En realidad no están perdidas, fueron deportadas y perdieron su identidad respecto de la religión yavista. Es en ese momento, según la arqueología, que recién en ese momento comienza a tener importancia el Reino del Sur. Cuando el Reino del Norte desaparece, el Reino del Sur empieza recién ahí a tomar importancia. En un momento, este grupo de profetas se dirige al sur y se instala en el Reino de Judá, y se sigue con la monarquía propia del Reino del Sur. Sin embargo, y es algo que creo que es el leitmotiv de la Biblia, el pueblo o ciertos gobernantes vuelven a caer en el politeísmo, en la religión de los cananeos, en esta idea de los becerros y de Asherá, y del culto a los postes y a los lugares altos y a los árboles, por ejemplo, ¿no? Que son condenas que permanentemente hace el relato bíblico respecto de la gente, del pueblo, y específicamente de aquellos que detentan el poder. Entonces las cosas pasan, las cosas malas le pasan a Israel porque justamente violan el pacto, la alianza que tienen con la divinidad. Entonces, en el relato de el reino de Judá, el pueblo, o sea, el reino de Israel, es destrozado por los asirios como un castigo por haber caído en la apostasía. Entonces, es como una especie de ordalía, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes saben lo que es la ordalía, pero la ordalía es una especie de prueba que todavía se practica en algunos lugares. Una prueba que se le hace a una persona que es considerado sospechoso de haber cometido algún tipo de falta, ¿no es cierto? Por ejemplo, se lo tira al río atado. Si se ahoga, era culpable. Si se salva, era inocente. Entonces, la prueba determina de alguna manera la culpabilidad de ese sospechoso, ¿no es cierto? No es un condenado a muerte. Se lo somete a que si es, en estos lugares muy religiosos, si es inocente, la divinidad lo va a salvar de alguna manera, o algo lo va a favorecer que lo va a salvar, y si es culpable, ya tiene su castigo. Entonces, como si fuera una especie de ordalía, el reino de Israel cae porque era culpable de haber quebrado la alianza con Yahvé. Esa es la versión que se construye desde el reino de Judá luego de la caída de Israel. La apostasía sigue existiendo, el adorar dioses regionales sigue apareciendo, los sacrificios a esos dioses se siguen haciendo, y esto fortalece de alguna manera al movimiento profético que está continuamente diciendo que lo que le pasó a Israel
puede llegar a pasar también en el reino de Judá. Entonces, hay diversas crisis, ¿no es cierto?, de poder, hasta que aparecen estas dos personalidades, como son los reyes Ezequías y Josías, que tratan de alguna manera, poner orden en el asunto, fruto de su vínculo con este movimiento profético. Ustedes véanlo también desde este punto de vista. El hecho de que, que un Dios sea único y que el rey sea partidario de ese Dios o vinculado con ese Dios de alguna forma, da un tremendo poder político. El monoteísmo da un tremendo poder político también, porque de alguna manera, al exigir culto exclusivo, como ser la anterior al monoteísmo, la monolatría, se está dejando una adentro y una afuera a las personas. Uno tenía que estar adentro y cumplir con la alianza con Yahvé. Si uno no cumplía, estaba afuera y no merecía ni vivir en el territorio o no merecía vivir en todo caso. Entonces, es una discusión también no solamente religiosa por parte de los profetas, sino política por parte de los reyes. Inclusive en un momento, uno de estos reyes manda a sacar, por ejemplo, hay un decreto que manda a sacar las imágenes de la diosa Ayera del templo. Algo increíble. Este templo de Jerusalén había sido construido por el rey Salomón, hijo del rey David, ¿no? Y era exclusivo culto a la divinidad Yahvé. Pero para esta época, ya en el siglo VII, siglo VI, ya estaba lleno de imágenes, supuestamente estaba lleno de imágenes de los cultos locales, cosa que evidentemente era un quiebre del pacto con la divinidad. Entonces producen unos tipos de reformas religiosas muy importantes y muy duras. Eh, entre otras cosas, se encuentra mágicamente en el templo, cuando se limpia el templo, se encuentra un libro que va a ser después el Deuteronomio, que establece una serie de pautas legales que cumplir. O sea, ya existían la ley mosaica, pero esto se incorpora otra vez. Después vamos a ver que el Deuteronomio, se supone que el Deuteronomio es de autoría de Moisés. Eso es por lo menos lo que le atribuyen, pero el Deuteronomio aparece recién en este tiempo como libro. Y justamente trata de marcar una dureza en el rigor de las leyes, de lo que los judíos debían observar para seguir perteneciendo a esa comunidad. Eso es lo que se llama la reforma deuteronómica. Está amenazando la irrupción en la región de un poder que no es nuevo, pero que está fortalecido por la caída de la disminución de la fuerza del poder de los asirios. Y es el imperio neobabilónico, que es una coalición de babilónicos y de medos. En la figura particular de Nabucodonosor II, que va a ser una personalidad muy conocida, Nabucodonosor II primero invade la región, pone sus condiciones, y después más adelante, como no está satisfecho con el pueblo, con el reino de Judá, produce la destrucción del templo. Luego de la destrucción del templo viene la deportación de la población. Entonces, recordemos que los asirios habían deportado a los israelitas y que los israelitas como tribus se habían perdido de la historia. Los
los neobabilónicos no tienen la misma forma de conducirse que los asirios, sino que practican una especie de economía de recursos y lo que hacen es deportar a los cabecillas de alguna manera de la sociedad. Cuando hablamos de cabecillas hablamos de el rey, la corte, los sacerdotes, los profetas más importantes y los artesanos. Y dejan al pueblo llano, al pueblo que cultivaba la tierra en el lugar, que no tenía ningún problema, de alguna manera no tenía demasiados problemas en que existiera un poder político que no sea con una identidad propia, que estuviera vinculado con la identidad propia de ellos, ¿no? Entonces, esta deportación, por supuesto que eran seguramente un par de miles de personas, pero no era la población completa como pasó con los asirios. Entonces los judíos importantes, los judíos letrados, los judíos que escribieron la historia, fueron los que se trasladaron a Babilonia, fueron deportados a Babilonia. En Babilonia, voy a avanzar una más, a ver si qué tenía. Bueno, no. En Babilonia, los llamados a sí mismos judíos, digo a sí mismos judíos porque en realidad fue la menor parte de los habitantes del reino los que fueron deportados a Babilonia, pero eran los más influyentes, eran los portadores de la palabra y de la escritura. Por eso ellos a sí mismos se llamaban los auténticos judíos, el pueblo de Dios, el que fue transportado, no el que quedó. En Babilonia, ellos tienen una visión negativa, así como la tenían de Israel, tienen una visión negativa de lo que era Babilonia. Por supuesto que era un poder opresor, pero sin embargo, esa visión negativa, ellos pudieron en Babilonia mantener la corte, mantener de alguna manera el rey, no con territorio, por supuesto, estaban desprovistos de territorio y de templo, pero tenían su grupo, podían desarrollar diversas actividades y de acuerdo a lo que se estima, no lo pasaron tan mal. De todas maneras, el pacto con Yahvé se había roto y nuevamente había que hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto parte de establecer una rigurosidad mucho mayor con la ley, que era lo único que le había quedado. Recordemos que habían perdido el territorio y habían perdido el templo, no tenían el lugar donde realizar los sacrificios. Entonces, sin templo y sin territorio, se fortaleció, lo único que les quedaba era fortalecer la ley y mantener muy fuertemente la identidad, cosa que es relativo, pero eso es lo que era la intención. En este margen de la deportación tuvieron mucha injerencia el profeta Jeremías, Ezequiel y el Deutero Isaías, que recordemos, nosotros lo estuvimos viendo cuando hablamos sobre el tema del cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo después se ve cuando busca las raíces para poder dar cuenta de la legitimidad de Cristo, de Jesús como el Mesías, encuentra muchos elementos en los textos de Deutero Isaías, que es en realidad, este Deutero Isaías sería segundo Isaías, ¿no es cierto? Y hay un tercer Isaías, porque el libro de Isaías es un libro bastante complejo y los especialistas han detectado 3 grupos redaccionales dentro del mismo libro, que tratan de manera diferente los temas o ponen el énfasis en diversas cosas. Más allá de esto que les decía, más allá de esta forma despectiva que tienen de conducirse con respecto a la misma ciudad de Babilonia, Babilonia le da muchísimos elementos para lo que va a ser el posterior desarrollo de
de esta identidad, porque Babilonia era el centro del mundo. Y en ese lugar los judíos se encuentran, y ya estamos hablando de judíos, porque son judíos, no son israelitas. Los israelitas desaparecieron. Lo que pasa es que se termina adoptando el concepto de pueblo de Israel, pero son estrictamente judíos, son del sur, del reino del sur. Toman muchísima bibliografía y la utilizan para beneficio propio, establecen, enfatizan ciertos relatos antiguos, seguramente se crean algunos nuevos, y se establece un nuevo marco dentro del imaginario que ellos están intentando reconstruir o construir nuevamente. Porque se supone que muchos de los relatos que uno considera anteriores a este periodo fueron compuestos o en este periodo o con elementos que tomaron de este periodo. Y el Génesis tiene muchísimos de estos elementos. Acá ellos tuvieron contacto con el poema de Gilgamesh, que era muy, muy difundido en la región, un poema muy, muy antiguo, del cual toman muchos elementos para algunos aspectos de las narraciones que aparecen en la Biblia. Bueno, otro poema importante es el poema de Adapa, y fundamentalmente un poema de la creación que se llama Enuma Elish, que va a marcar muchísimo a un relato de la creación que aparece en el Génesis y que lo vamos a ir viendo en las clases posteriores. En Babilonia, ellos saben que el imperio persa ya viene avanzando y que tiene muchas posibilidades de tomar al reino neobabilónico. Y acá es donde, que creo que también lo vimos en el bloque anterior, me parece que lo vimos, se considera a Ciro, el rey de los persas, como el Mesías, porque Ciro viene avanzando y ellos creen que va a ser el encargado de liberarlos y de devolverles la tierra prometida. Y, entonces se considera que Ciro va a ser el Mesías. Es una cosa rara porque es un Mesías que no pertenece a la etnia judía, ¿no? Es un Mesías que es persa. De todas maneras, Ciro entra, los libera, y les permite volver a la zona de Canaán y tomar posesión de un cierto territorio, volver a retomar el territorio. El territorio que toman es el territorio de originalmente Judá, pero no les permite, inclusive les ayuda a reconstruir el templo, económicamente para reconstruir el templo, vuelve el tema con mucha fuerza de la identidad, pero termina siendo una provincia persa, inclusive con el mismo nombre que tenía en tiempos neobabilónicos. Esa provincia persa está condicionada al poder imperial. O sea, que se quedan sin el poder político, pero ya tienen un territorio y tienen el famoso templo tan importante para esa religión, porque hay que proclama un Dios y un templo. No puede haber otro templo. Si bien había un templo en Elefantina, en Egipto, era un caso muy, muy raro, era como una especie de concesión. Pero en realidad el único templo es el templo de Salomón, que es el templo de Jerusalén mismo. Ahora bien, ellos llegan al territorio y ya inclusive textos que hay
que están escritos en el exilio en Babilonia, ya dan cuenta con el problema que se van a encontrar. Ellos se van a encontrar que cuando lleguen a la tierra prometida otra vez, van a tener que luchar mucho más fuertemente con los politeístas, por así decir, el mismo pueblo de ellos que se quedó, cayó naturalmente otra vez en el politeísmo. Entonces van a tener que combatir con ese mismo pueblo. Eh, este tipo de guerra se plantea como una especie de guerra santa, porque se hacen la pregunta de que a quién le corresponde la tierra. Aquellos que, digamos, que fuimos castigados por nuestro pecado y fuimos exiliados y que hicimos una nueva alianza y que cumplimos, o aquellos que no cumplen en nada, que comen cerdo, que rinden culto a Baal y todas estas cosas. Esa pregunta se hace. Entonces dicen, la respuesta que encuentran es que les corresponde a ellos y que los otros merecen ser pasados por la espada. Esa es la respuesta que se dan. Cosa que cuando llegan no lo pueden hacer porque de alguna manera los que quedaron son tan súbditos de los persas como ellos mismos. Entonces, al no tener poder político, no pueden realizar lo que tenían pensado, que era pasar por la espada a todos los que se quedaron, que eran parte de su propio grupo, ¿no? Su propio grupo original. Lo que sí, hay una permanente tensión, particularmente en el sur de Judá, donde están en frontera con los edomitas. Yo creo que algo hablamos de la tabla de las naciones eh, en el bloque anterior también, y recordemos eh, que los pueblos que no pertenecían a las tribus provenientes de los hijos de Jacob eran poblaciones que de alguna manera ellos daban cuenta eh, que habían sido formadas por ciertas personalidades que eran consideradas laterales o nefastas, despreciables dentro del relato bíblico. Por ejemplo, los ismaelitas eran los beduinos, eran los árabes, que eran procedentes de un hijo como no legítimo. Si mal no recuerdo, a ver, Marian, si me decís que sí, eran un hijo no legítimo de Isaac. No, de, eh, De Abraham. de Abraham, de Abraham. Era un hijo no legítimo, es porque Abraham había tenido un hijo con una esclava. Entonces, había tenido un hijo con una esclava y ese hijo se consideraba que no era totalmente legítimo. Bueno, ese hijo se llamaba Ismael y ese hijo había dado una descendencia que ellos consideraban que eran los árabes. Por eso ellos luchaban contra los árabes porque tenían que justificar de dónde había salido la gente después del diluvio y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cada personalidad despreciable había dado origen a un grupo étnico que eran vecinos de ellos y con los cuales peleaban. Los edomitas eran uno de esos porque eran descendientes de Esaú. Acuérdense que Esaú era el hermano de Jacob, al cual Jacob le había cambiado la primogenitura por el plato de guiso. ¿Se acuerdan? Entonces había quedado como relegado. Entonces, la excusa que tenían era que Esaú era un ser despreciable y que había dado origen a los edomitas, y ellos eran los que, con los que tenían que pelear, que tenían problemas en la región. No podían pelear porque estaban bajo el dominio persa todos, se tenían que portar bien todos, pero ahí es donde se dice que aparece el relato, que en realidad ya parece que existía este relato, pero se le da valor y se lo reelabora
de la existencia de las tumbas de los patriarcas en Hebrón. El tema está que, de acuerdo con la línea que habían marcado los persas, quedaba del otro lado, quedaba fuera del territorio de Judá. Entonces hubo ahí una especie de puja por quedarse con ese pedacito que marcaba, que fortalecía la identidad de los judíos y de su territorio. Entonces, la cosa no fue tan sencilla. Después de los persas, sabemos que entra en la región Alejandro Magno y las cosas pasan a otras manos, ¿no es cierto? Esto sí yo me acuerdo que lo vimos en el bloque anterior con bastante profundidad, pero para lo que a nosotros nos interesa, hasta acá estaríamos con esta visión histórica, ¿no? Acá lo que vemos es justamente algunos de las líneas que marcan los movimientos. Fíjense que aquí la línea violeta está marcando la posible trayectoria que sufrieron los deportados de Israel, del reino de Israel por parte de los asirios. Después, bueno, los asirios llevan gente para poblar, ¿cómo es? Para poblar Israel, de otro lado. Algo que me había quedado que es importante, que a ver si lo tengo anotado o no. No. Bueno, de todas maneras, hay algo que llama la atención y que es que la mayoría de los judíos que fueron exiliados se quedaron en Babilonia. Cuando los persas deciden, de alguna manera, le dan la libertad para que vuelvan, que es una de las líneas que está acá, para que vuelvan a poblar la región, la mayoría decide quedarse en Babilonia. Por eso da cuenta, de alguna forma, de que no la habían pasado tan mal como dice el relato bíblico en la ciudad de Babilonia. Otro elemento interesante que da que pensar es que este nombre que ustedes ven acá, Zorobabel, era el nombre del rey que vuelve desde Babilonia para reconstruir el templo. Pero Zorobabel es un nombre que hace referencia a la ciudad de Babilonia. ¿Se entiende esto? Entonces, se supone que tenía una cierta identidad, una cierta afiliación, una cierta simpatía, una afinidad con Babilonia, que no era tan como dice, ya en el mismo nombre está portando el nombre de Babilonia. Eso es lo que, digamos, es una posibilidad, es algo que da que pensar. Bueno, pasamos un poquito a describir algunas cosas muy por encima, nada más que lo que vamos por ahí a utilizar. Y es que el Tanaj, el llamado Tanaj, es un conjunto de 24 libros y es lo que se llama la Biblia hebrea, propiamente dicho, ¿no? En contraposición es lo que se llama, pero no es lo mismo, es lo que los cristianos llamarían el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es lo mismo porque, en su totalidad, no es lo mismo porque no tiene la misma cantidad de libros en sí, pero sería un equivalente. Después, por supuesto, los protestantes reforman la Biblia y demás y van sacando y poniendo cosas. De todas maneras, el Tanaj es el que tiene lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Y está formado por tres sectores, por así decir. Uno que es el de la ley, que es el conocido, la Torá. El otro es llamado los profetas y otros que son escritos. Entonces, estos
tres grupos contienen libros que en el cristianismo se llaman el Antiguo Testamento. La Torá es un término que está íntimamente ligado a la ley. Enfáticamente es la ley. Y está compuesto por lo que los cristianos llaman el Pentateuco, que sería, Pentateuco quiere decir cinco cajas donde se guardaban los rollos, es un lugar físico, cinco lugares donde se guardaba la ley, ¿no? Está formado por cinco textos complejos en el cual se muestran diversos aspectos, diversas narraciones, pero que se ponen mucho énfasis en el tema legislativo, ¿no? Se supone, la tradición le da la autoría a Moisés, pero recordemos que es muy común darle, en la antigüedad, dar autorías a personalidades para darle legitimidad al texto. Fíjense una cosa, esto inclusive en este tipo de cosas es donde empezaron por este tipo de cuestiones raras, empezó el tema de las investigaciones sobre la Biblia por allá por el siglo XVIII aproximadamente. Ya lo vamos a comentar un poquito. Entonces, los 5 libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se llaman Bereshit, Shemot, esta me cuesta pronunciarla, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Estos son nombres que provienen del griego, ¿no es cierto? Pero en hebreo se llaman así. Los nombres en hebreo tienen que ver con la primera palabra con que empiezan los textos. Por eso el Génesis comienza con la palabra Bereshit, Bereshit, Bara, Elohim, que quiere decir en el comienzo. Después vamos a criticar un poquito cuando entremos al texto del Génesis, el tema de la palabra Génesis y la palabra Bereshit, si es correcta, si es aproximada o... bueno, este texto empieza con nombres, y llamó, y el último, el números en el desierto, y el último es palabras, cosas o leyes, significa, ¿no? Acá lo toman como Deuteronomio, que era segunda ley, o segunda aparición de la ley, se supone que sería, porque la ley no se puede volver a hacer, sino que es la ley que había dado Yahvé. Entonces es un nombre más o menos, digamos, no está muy, muy ajustado. Entonces, este es el Pentateuco, y estos libros de la Biblia que forman el Pentateuco son los libros que por ahí más mitología, más carga mitológica tienen. Entonces, las dicotomías, las diferencias, las contradicciones, las duplicaciones que hay en los textos bíblicos es abundante y compleja, y muchos textos son indescifrables. Por más que la gente diga yo leí la Biblia entera, hay textos que son muy, muy difíciles de entender, porque son hechos para un contexto particular, para gente en particular, y están como cifrados en claves que nosotros no comprendemos, y tampoco sabemos si la gente común lo comprendía. Entonces, son muy, muy confusos, pero también no solamente confusos por nuestra ignorancia, sino que son contradictorios también. Vamos a ver que la contradicción empiezan desde los primeros versículos del Génesis. Ya hay contradicciones muy, muy grandes que hay que tratar de darle forma a esas contradicciones para poder salvarlas. Por eso yo lo que les decía en otro momento, que la labor del teólogo es una labor tremenda, porque tiene
que conciliar cosas que son irreconciliables, tiene que explicar cosas que no se puede explicar, porque está condicionado de alguna manera por la misma creencia en la religión, la misma creencia en que los textos son sagrados y demás. Es una tarea muy compleja, difícil y a veces insalvable desde el punto de vista histórico, la tarea de los teólogos, ¿no? A partir de este tipo de contradicciones, ya eh, Job y Spinoza, como había yo nombrado este par de eruditos, habían empezado, y otros más, habían empezado a cuestionar el tema de la veracidad de la Biblia como palabra de una verdad histórica. Resulta que las contradicciones se hacían evidentes y estos escritores hacían textos, hacían obras y ponían de forma crítica esto. Yo le había dicho que Spinoza había sido muy perseguido, excomulgado también del judaísmo, ¿no? Siendo él mismo un judío, al ser crítico iba en contradicción con lo que decía la religión y sufrió persecución y demás. Este que aparece acá es Julio Wellhausen. En otro momento lo hemos tratado un poco más en profundidad. Un erudito del siglo XIX que toma este tipo de discusión, este tipo de planteos que ya existían y elabora este diagrama que vemos acá. Este diagrama tuvo mucha validez en entrado el siglo XX y hasta el día de hoy se lo sigue considerando, si bien hay críticas en contra, que están, por ejemplo, de los que están más aferrados a la religión, lo critican duramente, y hay críticas desde el punto de vista de los ajustes que habría que hacer. Pero en términos generales, más allá de las reformas que se le han hecho y demás, como estructura, es algo que permanece y está en general aceptado. Esto se llama hipótesis documental o documentaria. Wellhausen lo que hizo fue organizar los textos de una manera, más que los textos en sí, las intervenciones que tuvieron los textos. Él dice que hay 4 escuelas redaccionales que intervinieron en los textos, no en todos los textos por igual, algunas intervienen más en unos que en otros, pero en términos generales los textos bíblicos pasaron por 4 manos. La última mano es la que tuvo la posibilidad de dar la interpretación definitiva a los textos anteriores, si bien digamos, no es que era imposible, pero si bien no podían cambiar, porque esos textos ya eran bastante conocidos, sí le pudieron dar énfasis a diferentes cosas o incorporar algunas historias para que tuvieran mayor importancia política en el momento en que fueron corregidas. La primera tradición, la más antigua, es la que llamaron de la religión yavista. Se considera de que ese grupo redaccional operó aproximadamente en el año que estamos hablando, en torno al año 950, en el reino de Judá. Ya estamos hablando de que esto está sujeto, por supuesto, a permanentes críticas. Y se caracteriza por el uso del término Yahvé para nombrar a Dios. Después vamos a ver que Dios, hay muchas formas de llamar a Dios en la Biblia. Y esas formas no son ocurrentes, no es como llamar a una persona, bueno, si yo llamo a una persona por el segundo nombre, ya tengo una intención. ¿Nunca vieron que sus cónyuges por ahí, cuando se enojan con ustedes, la llaman por todos los nombres que ustedes tienen? Empieza a aparecer el segundo nombre también. O sea, siempre que uno nombra algo, hay una intención, hay una carga. En los nombres de Dios en la Biblia
tienen una intención. ¿Por qué usar ese nombre y no usar el nombre que se venía usando antes? ¿Se entiende? Esas intenciones tienen relación con la política, pero también tienen relación con la política de las escuelas redaccionales que podían llegar a intervenirlos, a modificarlos y demás. La primera tradición usa el nombre de Yahvé. La segunda es llamada la tradición eloísta. La primera se designa con la letra J, ¿no? Por Jehová, ¿no? Después vamos a ver el nombre Jehová y demás. Bueno, también damos un año aproximado para tener una ubicación y fue escrita en el reino de Israel. La tradición deuteronómica está escrita en torno al año 621, durante el periodo religioso, este periodo formado por los reinos de Ezequías y Josías, que recién nombramos, no sé si se acuerdan, cuando se descubre el texto del Deuteronomio, y tiene una carga legislativa muy importante, porque esa reforma justamente es para ajustar la ley todavía, ajustar mucho más la ley. Y está, digamos, de alguna manera estimulada, llevada adelante por las ideas está llevada adelante por los reyes, pero impulsada por la acción de los profetas, de estos que yo les decía que a los historiadores les gusta llamar como solo Yahvé, este grupo proselitista, ¿no? En favor de la alianza con esta divinidad. La última tradición es la sacerdotal, se designa con la letra P por priest, que es sacerdote, ¿no? Y está escrita en el año 450 por los Kohanim, que son los sacerdotes, ¿no? Kohan es sacerdote, en el exilio a Babilonia. Pero esto de que fue escrita en el exilio es muy relativo. Muchos dicen que eso que fue escrita en realidad, la tradición sacerdotal es post-exílica, es después del exilio. Entonces, tienen posibilidad de trabajar temas, por ejemplo, como el de los edomitas, que es donde se encuentran cuando llegan a la tierra, no cuando están en el exilio. Entonces, de reelaborar este tipo de cuestiones, este tipo de tradiciones que tienen que ver en este caso, con la legitimación de un sector de tierra que estaba en manos de alguna manera de los edomitas bajo el imperio persa. Entonces, esta tradición sacerdotal va a ser la que le va a poner esa característica final, o va a tener esa posibilidad de ponerle esa característica final a los textos bíblicos. Después vimos que está la escuela de Yamnia, ¿se acuerdan? Esa escuela rabínica que funcionó después de la destrucción del templo de Israel, del templo de Jerusalén por parte de Tito. ¿Se acuerdan? No, ya no se acuerda más. Cuando los romanos destruyen el templo, nuevamente, los rabinos del templo se les permite hacer una especie de escuela de discusión, pero fuera de Jerusalén, se van a Yamnia y ahí lo que hacen es la selección de los textos que van a quedar ya como el texto del Tanaj. ¿Se entiende? Pero ya no pueden intervenir textualmente los textos, sino que actúan a través de la selección. En este caso, el grupo sacerdotal todavía los puede llegar a intervenir a los textos de forma escrita, alterarlos. En este tiempo todavía eso se podía. Por eso se considera que la tradición sacerdotal es la última que tiene posibilidades y es la que genera de alguna manera ciertos caracteres que tienen o ciertos énfasis que van a tener los relatos por ahí más importantes de la Biblia. Entonces, hasta acá la clase de hoy. Continuamos la clase que viene tratando siempre de llegar al texto del Génesis. Esperemos llegar pronto, porque las introducciones son bastante largas, pero yo considero que son
es material que uno tiene que tener dando vuelta a la cabeza, porque si no después es muy difícil entender, poder comentar el texto del Génesis. Así que gracias por su atención y nos vemos la próxima.